por fin llegamos al modelo mecánico cuántico del átomo. Es el modelo que utilizamos, que creemos ahora que es el más correcto, pero déjame que te avise, va a ser muy difícil de entender. Eh, no te lo puedes imaginar. Es algo tan raro. Lo único que te puedo decir es que todo lo que tú has pensado hasta ahora del átomo y todo eso no te va a ayudar. Muchas de las definiciones y de las cosas que vamos a decir es porque hicieron calculaciones matemáticas que necesitaban computadoras para hacerlas, ¿ok? So, muchas veces no te puedo explicar por qué pasa esto. Todo lo que te puedo decir es, esto es lo que dice la computadora. Es la única razón que te puedo darlo. La computadora hizo los cálculos y esto es el resultado. Pero son cálculos que una persona no puede hacer. La computadora lo hace. No estoy precisamente excitada con este capítulo, pero voy a intentar hacerlo lo más claro que yo pueda. Pero recordaros, cuando la computadora dice algo, es como, todavía me acuerdo del primer teléfono inalámbrico que tenía. Yo estaba convencida, te cargaban por los minutos que hablabas, y estaba convencida de que la compañía no era honesta. Un mes lo puse en un cajón, lo cerré con llave para que nadie lo tocara. Estaba off, cerrado con llave, me llegó la factura, $140. Fui a la compañía y les dije, miren, el teléfono ha estado apagado, cerrado con llave, ¿cómo me puedes cargar $140? Eso es lo que dice la computadora. Bueno, discutimos, yo grité, exigí que viniera un jefe, no importa. Al final la elección era o pagas o te desconectamos el teléfono, porque la computadora dice. Esto es un caso similar. La computadora dice esto y tenemos que aceptar, ¿ok? Es que prepararos para un vídeo raro. Pero hemos estado hablando ya de esto. Partículas y ondas son muy distintas, incluso al nivel que tú puedes ver. Pero cuando ves into cosas muy pequeñas, te das cuenta de que la física que sabías, las reglas que sabías, no aplican. ¿Ok? No puedes decir que las partículas, la masa y las ondas son distintas. eh, todo está confundido junto. ¿Ok? Si la radiación electromagnética puede a veces portarse como si fuera una partícula, ¿pueden partículas pequeñitas como los electrones tener una onda? Y de Broglie dijo que sí, que cuando tienes una partícula muy pequeña, esa es la única condición, que tienes una masa y una velocidad, puedes calcular la onda que está asociada con esa partícula. Y esa es la longitud de onda. ¿Okay? La primera vez que nadie puso partícula en masa y longitud de onda together en la misma ecuación. ¿Okay? Por supuesto, esto es con unas masas muy pequeñas. Estamos hablando de partículas muy pequeñitas, microscópicas. ¿Okay? Eh, un autobús con onda en la carretera no tiene una onda, no es microscópico. Pero esta es la fórmula que salió, h, que es la constante Planck, como siempre, masa, la velocidad, velocidad times de masa, will be the momentum, y esta es supposed to be lambda. Once again, cuando copio lo que tengo en Word en tu PowerPoint, a veces las letras griegas se convierten en... Pero yo tienes una wavelength llamada la longitud de onda de Broglie y es característica de partículas. No electromagnetic radiation, pero partículas. Longitud de onda de una partícula. Te dije que este vídeo iba a ser raro, ¿ok?
alguien hizo un experimento similar a lo que hicimos con luz, donde tienes dos aperturas, pero en vez de luz utilizaron electrones y los resultados fueron los mismos, interferencias. ¿Okay? Eso parece decir que los electrones se comportan como ondas, pero sabemos que los electrones son partículas con una masa muy pequeñita. Dijimos que podíamos llamarla cero, pero eso es una partícula. Es otra vez de wave-particle duality, pero esa vez aplicada a electrones en vez de a la luz. La conclusión fue que los electrones, aunque son partículas, no van a seguir las leyes de movimiento que tienes en mecánica clásica. Lo mejor que puedes tener es una ecuación que te da la probabilidad de encontrar al electrón. ¿Okay? Y decir que el electrón tiene características de partícula, características de onda, es el principio de la mecánica cuántica. Si no era bastante complicado, Heisenberg dijo, cuando estás mirando a estas partículas tan pequeñas, puedes medir la velocidad, pero si mides la velocidad, al momento te da la velocidad, no puedes medir la posición no es preciso. Si mides la posición, entonces no puedes saber la velocidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no puedes determinar a la vez y exactamente el momento o la velocidad y la posición de una partícula. Las cosas se están poniendo de verdad raras, ¿no? Para explicar el átomo, finally Schrödinger salió con una ecuación que representa al electrón si fuera una onda, ¿eh? Llaman la función de onda, está representada por la letra psi. Lo que es importante para nosotros es que si el square de esta onda te da la probabilidad de encontrar la partícula en una cierta localización. No está, acuérdate de una órbita, decíamos que era una línea y que el electrón tenía que andar. Ahora no tenemos órbita, tenemos un orbital. No es una línea, es actualmente un área en tres dimensiones y el electrón puede estar en algún sitio en esta zona. Puedes calcular 90% de probabilidades o 80% de probabilidades. Nunca vas a tener 100% probabilidades. Pero estás hablando de probabilidad de encontrar. Es como si yo estoy en casa y digo, ¿cuál es la probabilidad de que me encuentres en la cocina? Pero no te digo dónde en la cocina, en cualquier sitio. ¿Y cuál es la probabilidad de que me encuentres en el dormitorio de mi hija? Pero no te digo dónde en el dormitorio. Y por supuesto, a lo mejor el 90% es la hora de la cena y dices, hay un 90% de probabilidades de encontrarte en la cocina. Sí, pero me fui al baño. No estaba en la cocina. No tienes un 100% probabilidades. So, tienes que arreglar tu cerebro para aceptar que no vas a saber dónde está el electrón. Lo mejor que puedes tener es la probabilidad de que esté en un área. Eso no es mucho. Pero eso es lo que la mecánica cuántica hace. ¿Okay? No, los electrones van a estar en niveles de energía que sean discretas. Eso es muy similar a las órbitas que habíamos hablado. La energía está cuánta es. Y cómo los electrones están distribuidos en el átomo va a estar distribuido por los números cuánticos que vamos a definir en un par de momentos. ¿Okay? Lo que quiere decir es que tienes niveles de energía que están separados, no, no pasas lentamente de uno a otro, no tienes nada entre medias. Esto es muy similar
las órbitas de Bohr, excepto que en vez de una órbita tienes un orbital, un área en 3 dimensiones donde tienes una probabilidad. El electrón a lo mejor no está ahí, solo tienes una probabilidad de que esté en él. El número cuántico principal te dice dónde el nivel de energía. Esto es muy similar a lo que Bohr decía, tienes un nivel de energía 1 o 2 o 3. ¿Ok? Y te dice, mucha gente lo llama esto la capa, shell number o capa. Tienes la primera capa, segunda capa, tercera capa. ¿Ok? Es muy similar a lo que Bohr dijo, pero recordaros, Bohr decía una línea y el electrón es esa línea. El número cuántico principal te dice, tienes un área y está en algún sitio, hay una probabilidad de que esté en algún sitio en este área. ¿Ok? Pero puedes ver las distintas capas, distintas shells, y según te separas del núcleo, tienen más energía. Excepto por la diferencia entre órbita y orbital, es muy similar hasta aquí con lo que Bohr dijo. ¿Okay? Aquí te estoy repitiendo, esto es un orbital, una región en el átomo donde el electrón es probable que esté en ella. Es muy distinto por una órbita, porque una órbita sería una línea, y otra vez no te dice seguro que el electrón está aquí, no está en este punto, es una probabilidad de que esté en un área. Raro, estoy de acuerdo. El segundo número cuántico, que es el momento angular, define la forma del orbital. ¿Es un orbital redondo o algunos son puntiagudos, de diferentes formas? ¿Okay? Dijimos que el principal tiene números 1, 2, 3, 4, similar a Bohr dijo. L, el número cuántico angular, empieza a 0 y va hasta n-1. ¿Ok? Cuando n es 1, solo hay un valor para él. 2, tienes 2 valores. Y estas son las subcapas, subshell. Creo que me voy a olvidar de capas, entonces vamos a utilizar los términos en inglés, que es lo que vais a ver en clase. Que eso, n te dice what shell, de subshell es la forma del partícula orbital. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿ok? Pero para simplificar, porque incluso estas personas se dieron cuenta que estaba empezando a ser muy complicado, decidieron que en vez de utilizar números para L, van a utilizar letras. Cuando escribamos orbitales configuraciones de electrones, os daréis cuenta que en vez de tener 3 números seguidos, vas a tener un número, una letra y un número, y lo hace muchísimo más fácil, te lo prometo. Sí, tenéis que aprender un par de cositas, pero no es muy difícil. Cuando L es 0, a ese orbital le llamamos S. L1 es P, L2 es D, L3 es F. Y cada uno va a tener una forma distinta, pero no vamos a meternos en todas las diferentes formas, te lo prometo. Cuando empezamos con estas formas, te das cuenta de que hay ciertas localizaciones a una distancia del núcleo donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. El electrón no puede estar ahí. Y eso es rarísimo, ¿ok? Pero eso es lo que la computadora dice, porque utilizó esta función y el resultado a esa distancia era 0. Lo dice la computadora, no puedes discutir con ello. Y estos puntos los llamamos nodes. Para que os deis cuenta de lo raro que es, mira al ejemplo aquí en el medio. Y lo que te están diciendo es que el electrón puede estar en el orbital S en el centro, el azul,
o puedes, y si le das energía, puedes saltar al S que es rosa. Pero entre ellos hay un node y el electrón no puede pasar por él. Solo que lo que quieren que tú te creas es que el electrón salta del azul al rosa sin pasar por el área entre medias. Luca, mira, que está en la derecha. El electrón con suficiente energía puede saltar del azul al rosa, al azul, al otro azul, pero tienes dos nodes y no puede estar en el node. Va a pasar del azul al rosa sin pasar por el medio y del rosa al otro azul sin pasar por el medio. Es como diciendo, tú estás en una habitación, no puedes utilizar la puerta, no puedes utilizar las ventanas, no puedes, pero vas a salir de la habitación. Esto es prácticamente lo que te están diciendo. Ya te dije que todo esto es raro, pero la computadora dice que la posibilidad de encontrar el electrón entero es cero. El electrón no puede estar ahí, no puede pasar por ahí. No puedo explicarlo, ¿entendéis lo que te digo? No hay explicaciones, la computadora lo dice. Para hacerlo todavía más raro, notar que la probabilidad de encontrar el electrón nunca, excepto en los nodes, es muy pequeña, pero nunca llega a cero. Lo cual quiere decir que yo estoy en Greenwood, en Carolina del Sur, ahora. Puedo tener un átomo en mi mesa y la probabilidad de que el electrón esté en Florida es muy pequeñita, ridícula, pero no es cero. No puedes decir, el electrón no se fue a Florida. No, no lo puedes decir, porque hay una posibilidad de que esté ahí, muy pequeña, infinitésima, lo que quieras, pero nunca baja a cero. Os dije que era un capítulo muy raro, ¿ok? A las formas, un orbital S siempre va a ser esférico, pi, oh boy, Dumbbell, let me show you the drawing. It looks like this, ¿ok? Como dos balones atados por la punta, ¿ok? Dos globos atados por la punta, ¿ok? Ah, let me go back in here. Para los Ds y los Fs son muy complicados y no me meto en eso. He trabajado en algunas universidades donde querían que los alumnos estudiaran todas las formas de los orbitales Ds, en otros no. Eso es algo que tú tienes que discutir con tu instructor. ¿Okay? Pero recordar que estas formas son las regiones en tres dimensiones donde hay una posibilidad de encontrar al electrón. Les he puesto ejemplos aquí para que los veas, pero yo solo espero que mis alumnos aprendan esto. Y notar cuando tienes P que tienes un nodo aquí, sobre el electrón va a saltar de derecha a la izquierda sin pasar por el centro. El tercer número cuántico es el número magnético, porque muchas veces el orbital puede estar orientado en distintas direcciones. Cuando tienes uno esférico, no, solo hay una orientación, pero cuando tienes este, puede estar orientado en esta dirección, o puede estar para arriba y para abajo, o puede estar detrás de la pantalla y delante de la pantalla. Tienes tres orientaciones distintas. Y esto es lo que el número cuántico magnético te da. ¿Qué? Si cuando hablamos de un orbital indicamos el valor de n y la letra que te dice el valor de L. Pero ten en cuenta que ahora tienes para un orbital P tres direcciones. We are going to have to, tenemos que indicar qué dirección. Los valores de pues, forgot to mention, dije que el magnético está representado por M sub L. Los números es de menos L, pasando por 0 hasta plus L. Por ejemplo, si L es 2, el núcleo magnético es con tu menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Ok? Te estás dando idea de cuando tienes
un orbital S, solo puedes tener un valor que solo tienes 0. Pero cuando es 1, puedes tener -1, 0, +1, solo tienes 3 P's, que lo hemos visto en ERA, las 3 direcciones del espacio. Cuando es 2, y set -2, -1, 0, 1, 2, solo tienes 5 D's, con el mismo razonamiento 7 F's. Si te has aprendido que estos valores corresponden con S, P, D y F, no tienes que aprenderte cuántos orbitales porque lo puedes calcular muy fácil. ¿Ok? No hay ninguna memoria aquí. Pero still todavía otro número cuántico, que es el spin. ¿Ves que lo que estamos hablando es que el electrón está girando? ¿Ok? Y depende si gira en la dirección del reloj o en la dirección opuesta, tienes dos números del número cuántico de spin, más un medio y menos un medio. Para ser sincera, me he preguntado muchas veces por qué un medio. No he encontrado una solución, no he encontrado a nadie que dijera, esta es la razón por la que elegimos ese número. Estoy adivinando, yo creo que eligieron un medio para que no los confundieras con los otros números. ¿Ok? Pero sinceramente la que sé, estoy adivinando aquí. Pero aquí ves que está representándote los diferentes números si el electrón está girando en esa dirección o en la dirección opuesta. Ahora un electrón lo vamos a describir completamente por los 4 números cuánticos, y Pauli, en su principio de exclusión, dijo que no puedes tener dos electrones en el mismo átomo con exactamente los mismos 4 números. Otra vez, estos 4 números identifican a un electrón. Cada electrón tiene que tener un número distinto. Pueden estar en el mismo orbital, en la misma forma del orbital, pero por lo menos tienen que tener diferente número de spin, lo cual quiere decir que como hay solo dos números de spin, un medio o menos un medio, solo puedes tener dos electrones en el mismo orbital. Acuérdate que estamos viendo ahí cuántos orbitales había. Tienes solo one s. Si tienes uno, solo puedes tener dos electrones. Tienes 3p, quiere decir que puedes tener 6 electrones. 5 ds, 10 electrones. 7 f's, 14 electrones. Pero otra vez, 1, 3, 5, 7, fácil de memorizar, o lo puedes calcular, y todo lo que tienes que acordarte es que puedes poner dos electrones en cada orbital. ¿Okay? Y tienen que tener spins, uno clockwise y el counterclockwise. No pueden ser el mismo. ¿Okay? Y eso lo necesitaremos en el próximo vídeo. ¿Tenéis un dolor de cabeza? Yo lo tendría si esta fuera la primera vez. He hecho esta tabla. Esto es lo que yo quiero que mis alumnos sepan. Los nombres de los números cuánticos, el símbolo, cómo lo representas, cuáles son los números. La n puede ser 1, 2, 3, 4. L viene con 0 hasta n-1. Así que he resumido ahí los números y lo que significan. El número cuántico principal es el nivel de energía. La forma del orbital es el siguiente, la orientación del orbital, la dirección del spin. ¿Okay? Si te aprendes esta tabla, sabes todo lo que quieres saber de los números cuánticos. ¿Okay? La que sé, muchas cosas no puedo explicártelas, todo lo que te puedo decir es eso es lo que dice la computadora. Pero hay un número de problemas que te pueden preguntar. ¿Cuántos electrones puedes tener en 3p? ¿Cuántos electrones puedes tener en
o si el número principal es 4, cuántos electrones puedes tener consigo, cuántos diferentes orbitales, cuántos subshells. Hay un montón de preguntas. Prácticamente lo que te dicen es, para este particular quantum number, número cuántico, puedes calcular los valores ya de los números cuánticos, los números de electrones. Tengo un número de ejemplos, y que en la descripción del vídeo, go to the link to my Wysant, y si eres mi alumno, te daré estos ejercicios de práctica, porque como siempre te he dicho, practice makes perfect, y vas a cometer errores, es mejor cometerlos ahora conmigo que más tarde en el examen.